Se la hago a Brian Miguel. ¿Estás por ahí? Sí, profe. Muy bien, Brian. Entonces, ya compramos la idea de que el intervalo de confianza nos sirve para decir no son iguales. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, si el intervalo de confianza se traslapa, quiere decir de que son estadísticamente equivalentes. Me explico, cuando no se traslapan podemos decir no son estadísticamente equivalentes, pero ahora cuando se traslapan son estadísticamente equivalentes. Yo diría que sí. Bien, eso hay que tenerle un montón de cuidado. La respuesta es, ahí tenemos que hacer la prueba. Ah, ok. Ok, entonces, el punto es, porque la idea tengo que venderla bien. El gráfico sirve cuando no se traslapan, de fijo sabemos que no son estadísticamente iguales, pero si se traslapan, pueden ser distintos, pero no sabemos, hay que ejecutar la prueba. ¿Me explico, Brian? Muy bien, entonces eso es otro de los cuidados que tenemos que tener por ahí. Entonces, intervalos de confianza nos dicen, nos sirven para indicar qué tan precisa es una estadística que se calcula. Está asociado al error de muestreo, que es la diferencia entre el promedio de la población y la muestra. Entonces, cuando brindemos un promedio, es buena práctica darlo con un intervalo de confianza. El intervalo nos va a decir qué tan precisa es nuestra inferencia. El rango expresa donde el rango, el intervalo de confianza, no el rango de máximo y mínimo, expresa en dónde puede estar el promedio de la población. Entonces, es nuevamente lo que les dije, el promedio de C real puede estar acá y el promedio real de B puede estar acá. Más adelante vamos a ver de que una métrica más exacta para estimar el promedio es el error estándar, que es la desviación estándar entre la raíz del total de las observaciones, en puntos de que realmente difícilmente lo encontramos en los extremos. Vamos a tener una métrica más exacta para estimar el promedio real de la población. Entonces, ¿qué va a impactar el ancho del intervalo de confianza? Lo va a impactar este par de cositas que vemos acá. Dice la variación de la población de interés. Entre mayor la variación, más grande el intervalo de confianza. Eso tiene todo el sentido del mundo. Si hacemos la medición y tenemos que están todos así, todos agrupaditos, para llegar al 95% de los datos, vamos a tener un promedio y un intervalo de confianza chiquitito. Si tenemos B, y en cambio B no están todos agrupaditos, sino que están así dispersos por todo lado, para planteamos el promedio de la población, el intervalo de confianza con el 95% de los datos es mucho más grande. ¿Me explico, Gabriel Barbosa? Sí. Sí. ¿Tiene sentido esto? Muy bien. Tamaño de la muestra. Entre más grande la muestra, se reduce el intervalo de confianza. Entonces, hacemos un ejemplo de tamaño de la muestra. Nuestra muestra fue de 3 puntos. Fue este y este. Y resulta que para abarcar el 95% de los datos tenemos que considerar todos los puntos y queda el intervalo de confianza grandísimo. Mientras que si tenemos un montón de puntitos que se pueden extender por, digamos, el máximo y el mínimo por el mínimo, resulta que para tener el 95% de los datos, puede ser de que el 95% de los datos estén acá. Sí, Gabriel, ¿tiene sentido? Yo tengo una consulta nada más, Claro. porque solo he escuchado 95. Ese es como el valor que deberíamos usar siempre. Sí, como mínimo. Ok, Es que hasta el momento solo he escuchado ese valor, entonces por eso me surge la duda. Muy bien. Tenemos que utilizar un valor para desarrollar los ejemplos, ¿verdad? El valor que yo digo es el 95 y es donde yo digo, 95 implica que tenemos un 5% de probabilidad de equivocarnos y si nos equivocamos nadie se muere.
Pero nuevamente, Gabriel, si vos lo que estás haciendo, tu algoritmo es el control del reactor nuclear, no, un alfa Sí. con 3, con 4 ceros, quiero ver ahí. Pero si no lo es, sí es Si suficiente. no con lo eso. es aceptable. Y es el rendimiento, por ejemplo, eso es aceptable. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, tenemos esto entre la variación entre la población de interés y el tamaño de la muestra para el intervalo de confianza. Entonces, ¿para qué los vamos a utilizar? Vamos a medir incertidumbre de la variable muestreada. Tener presente que no son lo mismo que el rango de datos, y esto lastimosamente uno ve bigotes en publicaciones científicas y uno no logra interpretar esos bigotes qué son. Pueden ser varias cosas distintas. Acá respondiéndole a Gabriel, que esto depende del contexto, puede ser 2 desviaciones estándar, que es lo suficiente para un nivel de confianza del 95, o 3 desviaciones estándar para el 99%, 4 desviaciones estándar, que es 99.9%, y ahí va. Eso depende de la aplicación específica en que estamos. El semestre pasado era chivísima porque tenía un estudiante de biotecnología que trabajaba en una empresa médica, entonces él daba ejemplos bastante sentados. No, es que vieras de que en eso sí se requiere un alfa 0.001, entonces lo justificaba muy chiva, pero no trabajo en eso, entonces no se me vienen a la mente, pero nuevamente depende de lo que estamos haciendo.